Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario, para los que no me conocen soy médica imagenóloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares y en el video de hoy vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de tumor de Pancoast. Arranquemos. Cuando hablamos de tumor de Pancoast, en general nos estamos refiriendo a un tumor del vértice pulmonar. La bibliografía es bastante heterogénea, pero la mayoría de los autores coinciden en hablar de un tumor primario de pulmón, de histología no células pequeñas, es decir, que vamos a estar hablando de un adenocarcinoma de pulmón o de un carcinoma escamoso, cuya característica es que excede el parénquima pulmonar, invade, infiltra las partes blandas, no solo de la pared torácica, sino también de la base del cuello. Esa infiltración va a generar un compromiso nervioso que va a condicionar un cuadro clínico bastante característico, dado por dolor en el brazo, dolor en el hombro, del mismo lado en donde se encuentra la lesión, y síndrome de Horner, que está dado por la caída del párpado, la miosis y el enoftalmos, también del ojo del mismo lado en donde se encuentra la lesión del paciente. Esto, haciendo un poco de historia, data de 1924. Pancoast, un radiólogo en Filadelfia, describió una serie de 4 casos en donde los pacientes se presentaban con una opacidad pulmonar apical que generaba cierta destrucción costal y vertebral y esta clínica característica. Pancoast, estudiando mucho estos pacientes, propuso que se podía tratar de un tumor originado en remanentes del quinto arco branquial, pero unos años luego de eso, Tobías manifestó que no, que en realidad estos se originaban en el parénquima pulmonar. De ahí el tumor de Pancoast-Tobías, que se entiende genera un síndrome, el síndrome de Pancoast-Tobías, que en realidad sea solamente en un cuarto de los pacientes que tienen tumor en el ápice pulmonar, tumor del vértice pulmonar. Van a leer otro término que es el tumor del sulcus superior pulmonar, pero realmente este término es desaconsejado por algunos autores, ya que el sulcus pulmonar no representa una estructura anatómica real y puede llegar a generar cierta confusión. Vamos a ver el caso de nuestra paciente. Esta es una paciente de 45 años que consulta a la guardia por dolor en flanco derecho. Estamos hablando de tumor de Pancoast y ustedes se preguntarán por qué no les muestro una radiografía de tórax, y es que muchas veces los pacientes no se presentan como en los libros debido a que el síntoma de esta paciente fue dolor abdominal. Lo primero que se pidió es una ecografía de abdomen. Fíjense que acá estamos viendo la evaluación del cuadrante superior derecho de la paciente, parénquima hepático. Fíjense la vena cava superior con las venas suprahepáticas drenando. Acá tenemos el músculo diafragma. Voy a frenarlo para mostrarlo mejor. Tenemos el músculo diafragma, ¿sí? Lo que les decía, vena cava superior, venas suprahepáticas drenando en la vena cava superior. Recuerden que el estudio de abdomen en general se hace con un transductor convexo y van a ver la imagen de esta forma. Esto es parte del tejido celular subcutáneo y de la pared abdominal anterior. Hígado, músculo diafragma, y fíjense que por encima del diafragma, por detrás de la imagen, empezamos a ver esto que representa derrame pleural. Moderado derrame pleural. Fíjense que el líquido se ve hipoecogénico y este fue el primer hallazgo patológico de nuestra ecografía, muy bien realizada por un residente de mi hospital, Iña. Ya te dije, excelente esta ecografía. Seguimos avanzando en el estudio. Fíjense, se empieza a hacer la evaluación de la región centroabdominal. En este corte vemos la aorta de forma longitudinal. La columna vertebral, fíjense cómo se pueden ver los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales. En general, por detrás de la columna vertebral se genera una sombra acústica posterior que no nos deja ver más allá, por detrás. Eso es totalmente normal. Acá vemos parte del parénquima hepático. Seguimos avanzando, volvemos a ver en un corte axial. Los chicos acá habían medido una lesión hepática, el derrame pleural, la columna, parénquima hepático. Acá tenemos un corte del riñón, longitudinal y axial, valva anterior, valva posterior. Esto es corteza renal, médula renal. Lo mismo, corteza renal más hipoecogénica, médula renal más hiperecogénica. Acá vemos también parte del cuerpo vertebral. Seguimos bajando el otro riñón. Y acá los chicos se empiezan a encontrar con el segundo hallazgo patológico. Fíjense que tenemos cuerpo vertebral. Acá estamos viendo un corte axial del riñón. Vemos la corteza renal, la médula renal. Acá vemos parte del parénquima hepático, aorta
y se encuentran con esta lesión focal. Es una lesión bien definida, heterogénea, hiperecogénica. Siguen avanzando en el estudio y se encuentran una lesión de similares características contralateral. La lesión anterior se encontraba del lado izquierdo y esta lesión es del lado derecho. Fíjense que acá podemos ver nuevamente el cuerpo vertebral, la aorta, la vena cava inferior, la vena porta en el hilio hepático, todo esto es parénquima hepático. Por detrás del hígado, entre el parénquima hepático y la columna vertebral, volvemos a encontrarnos una lesión de similares características a la que se encontraba en el lado izquierdo. Es una lesión focal de bordes bien definidos, heterogénea, hiperecogénica, que en principio es patológica, ¿sí? Se encuentra por encima de los riñones. Para hacer una mejor valoración de estas lesiones y del derrame pleural, le solicitamos a la paciente una tomografía de tórax y abdomen con contraste. Como les comentaba en el video de TC de tórax normal, lo que yo primero empiezo a hacer cuando arranco a evaluar una TC de tórax, en este caso tórax y abdomen, es ver la ventana de parénquima pulmonar. Y fíjense cómo acá empezamos a scrollear y ya vemos claramente que algo está patológico. Nos llama la atención la simetría, vemos el ápice pulmonar izquierdo sano, la trama pulmonar normal, un poco de enfisema, centro acinar y paraseptal, pero en el ápice pulmonar derecho ya nos encontramos con que el parénquima pulmonar está francamente alterado, vemos una lesión focal, vemos que hay alteración del parénquima pulmonar que circunda la lesión, estas opacidades reticulares que nos hablan de afectación del intersticio pulmonar, interlobulillar. Acá fíjense el engrosamiento del intersticio, se empieza a marcar el lobulillo pulmonar secundario, que en general es una estructura anatómica que no se visualiza en la tomografía de tórax normal, pero cuando hay patología del intersticio se genera un engrosamiento, en este caso micronodular irregular, que nos permite identificar esta estructura anatómica. No solo tenemos engrosamiento del intersticio interlobulillar de forma irregular, sino también engrosamiento marcado del intersticio peribronquial, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a ver las paredes de los bronquios. Acá, por ejemplo, en general, cuando uno está analizando un bronquio sano, lo normal es que el calibre de la luz sea mayor que el espesor de la pared, ¿sí? Esto es un bronquio sano. Fíjense que la pared es bien fina, homogénea y el lumen tiene un calibre mayor. Cuando nos encontramos con patología de la pared bronquial, fíjense, esto es un bronquio patológico, el espesor de la pared del bronquio excede el diámetro del lumen y fíjense no solo que está engrosado, sino que está engrosado de una forma irregular, ¿sí? Una forma micronodular muchas veces le decimos, y en el contexto de una lesión focal pulmonar, cuando tenemos un engrosamiento intersticial irregular micronodular, uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que plantearnos es la carcinomatosis linfangítica, la diseminación linfática a través del intersticio del proceso tumoral que está afectando el pulmón. Esto puede darse en procesos neoproliferativos primarios, es decir, originados en el parénquima pulmonar, pero también puede darse en muchos casos de metástasis de pulmón, con primarios en otros órganos. Tenemos una importante estenosis de los bronquios que ventilan la región pulmonar comprometida. Tenemos esto que es el signo del broncograma aéreo. Recuerden que el broncograma aéreo no nos habla ni de benignidad ni de malignidad, simplemente de que una lesión está en el parénquima pulmonar. Y en este caso, el bronquio que está dentro de la lesión está marcadamente estenosado también de forma irregular, ¿sí? Fíjense las paredes. Vamos a hacer zoom para que se pueda ver bien cómo están estenosadas de forma irregular. Todos esos sí son signos de malignidad, de que estamos ante la presencia de un proceso neoproliferativo. La lesión se encuentra predominantemente en el ápice pulmonar derecho, pero se extiende hacia el hilio pulmonar del mismo lado. Seguimos bajando y en el caso del pulmón es siempre muy útil poder tener la posibilidad de hacer comparativo con el contralateral, porque nos empieza a dar la pauta de que es patológico. Este hilio está afectado, ahora lo vamos a ver mejor en ventana de partes blandas. Trato de determinar siempre que estoy evaluando el pulmón, de hacer un análisis completo del parénquima pulmonar antes de cambiar de ventana para no perderme nada.
Seguimos bajando y vemos que también tenemos pérdida de volumen del lóbulo medio y del lóbulo inferior, en este caso con bandas de hipoventilación o atelectasias subsegmentarias, y acá empezamos a ver esta opacidad en la región basal del hemitórax derecho, que cuando cambiamos la ventana ya más o menos teníamos la pauta por la ecografía, corresponde a moderado derrame pleural. Una vez que hicimos la evaluación de todo el parénquima pulmonar, entonces resumiendo, tenemos una masa pulmonar apical derecha con bordes espiculados, afectación del intersticio regional de forma irregular. Fíjense que también tenemos, esto no se los había dicho y se ve mucho mejor en la ventana de pulmón, un engrosamiento cisural, también micronodular. Van a tener que hacer mucho zoom para ver estas cosas porque a veces son muy pequeñas, pero fíjense, no sé si se acuerdan también cuando vimos la clase de tomografía de tórax normal, las cisuras son muy finas y muchas veces son difíciles de ver en un estudio normal, pero cuando están afectadas por patología, como en este caso, uno puede delimitar perfectamente las cisuras. Acá tenemos la cisura mayor, que divide el lóbulo inferior del lóbulo medio y el lóbulo superior, y la cisura menor, en un corte tangencial que divide el lóbulo medio del lóbulo superior. Esto siempre también aprovechen para repasar lóbulos, segmentaciones pulmonares cuando están empezando. Una vez que hicimos el análisis del parénquima pulmonar, cambiamos la ventana y empezamos a hacer la evaluación del tórax en partes blandas, y fíjense ya con esta ventana cómo podemos ver un poco mejor las características morfológicas de la lesión. Es una lesión sólida, heterogénea, con áreas hipodensas en su interior, atribuible a la presencia de necrosis intralesional. Fíjense cómo la lesión excede el hemitórax. Acá se ve perfecto. Acuérdense que pueden jugar un poco con las ventanas, pueden cambiar el centro y el ancho de ventana para visualizar puntualmente lo que están analizando en ese momento. Acá vemos el borde de la lesión. Fíjense que esto es un arco costal, pareciera el primer arco costal, segundo arco costal, y en el primer espacio intercostal, como la lesión excede los planos musculares y empieza a comprometer las partes blandas del tórax, una característica importante que habíamos mencionado del tumor de Pancoast. Fíjense que estamos subiendo ahora y también compromete la base del cuello, ¿sí? Y se encuentra en íntimo contacto con el paquete vasculonervioso subclavio, que eso también es muy importante de mencionar, porque si la paciente es candidata quirúrgica va a ser muy importante para la planificación. Seguimos avanzando, podemos ver nuevamente los bordes espiculados de la lesión. Acá empezamos a ver mucho mejor el derrame pleural que tenemos del lado derecho. Fíjense cómo tenemos un engrosamiento acá, la lesión está ocupando el hilio pulmonar derecho. Toda esta lesión engloba y estenosa los bronquios y las estructuras vasculares, tanto arterias como venas. Fíjense que están todas rodeadas por el proceso neoproliferativo. Seguimos bajando y vemos que tenemos compromiso ganglionar, tenemos ganglios aumentados de tamaño, heterogéneos, que forman conglomerados adenomegálicos de bordes mal definidos. Fíjense que muchas veces los sitios de metástasis tienen características morfológicas similares a las del tumor primario, y este es el caso. Acá tenemos una adenomegalia subcarinal y, como les decía, un conglomerado adenomegálico iliar derecho. Y seguimos bajando, evaluando este derrame pleural, que en principio parece un derrame pleural libre, no impresiona al oculado, y que en este contexto es altamente probable que se deba a infiltración pleural del proceso neoproliferativo, ¿no? Un derrame pleural neoplásico. Recuerden que siempre cuando estamos evaluando el tórax vamos a evaluar las partes superiores del abdomen. En este caso se hizo tórax, abdomen y pelvis, o sea que tenemos el estudio completo. Y ya acá nos empezamos a encontrar con el segundo hallazgo patológico de la ecografía, que es el marcado aumento de tamaño de ambas glándulas suprarrenales, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Fíjense que este es un corte casi similar al de la ecografía. Acá tenemos el cuerpo vertebral, parénquima hepático, y entre parénquima hepático y el cuerpo vertebral tenemos esta lesión focal, que es la glándula suprarrenal afectada por el proceso tumoral, ¿sí? Esto es metástasis adrenal bilateral. Recuerden que las glándulas suprarrenales son un sitio frecuente de metástasis del cáncer de pulmón, por ende es muy importante que siempre las evalúen, ya sea que tengan el estudio de abdomen completo o que simplemente tengan los cortes superiores porque están evaluando solamente el tórax.
La densidad es heterogénea, lo mismo que les decía antes, ¿no? Tiene características muy similares a las del tumor primario. Bordes irregulares, densidad heterogénea, este aumento de tamaño que, si recuerdan cómo se veían las adrenales normales en el estudio de TC de abdomen normal, el aumento de tamaño es muy significativo y esto todavía no tiene resultado de biopsia, pero en este contexto se piensa que es compromiso metastásico hasta que se demuestre lo contrario. Ya vimos ventana de pulmón, ya vimos ventana de partes blandas. La última ventana que nos queda es la ventana ósea y en este caso es muy importante porque hablábamos de que el tumor de Pancoast o el tumor del vértice pulmonar tiene compromiso de la pared torácica, puede tener compromiso costal y vertebral, entonces es muy importante evaluar estas estructuras. Y fíjense que en este caso esta paciente, uno siempre que evalúa los huesos debiera ver las corticales óseas, finas, homogéneas, indemnes, sin soluciones de continuidad, por dentro la médula ósea, y fíjense acá cuando empezamos a recorrer, esta es la segunda costilla derecha, voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor, ya vemos cómo hay una alteración de la densidad ósea, se pierde el espesor cortical, hay una alteración de la densidad de la médula, y acá tenemos una solución de continuidad de la cortical, no sé si lo pueden ver acá, una liñita. Nuevamente, si quieren, pueden también, vienen las ventanas preseteadas por default, pero ustedes pueden ir moviendo la ventana manualmente para poder hacer un mejor análisis del estudio. Y acá yo veo una línea que corresponde a una fractura patológica, digamos. Esto es hueso que está infiltrado por extensión directa del tumor y ese hueso con infiltración tumoral tuvo una fractura. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que evaluar cuando se encuentren con un tumor del ápice pulmonar. Son tumores que son poco frecuentes, representan entre el 3 y 5% de todos los tumores pulmonares, pero tienen en general características morfológicas importantes de describir en el informe. Esto es todo por hoy. Recuerden, cualquier duda, consulta, comentario, no olviden dejarlo abajo. Si les sirvió, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos. Y nos vemos en la próxima.